días. Hoy es jueves 26 de septiembre de 2013, son las 6 de la mañana. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN y estos serán temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. La gran encuesta, desastre de Santos. 20 puntos de caída. Estadísticamente no es posible una caída mayor. 20 puntos de caída en favorabilidad. Todas las respuestas sobre la valoración de su gobierno son dramáticamente negativas. Más del 75% de los colombianos no estaría con la reelección. Nadie cree en su famosa paz, nadie. Todos los indicadores de la economía en picada. No puede ser más desastroso, es decir, no recuerdo que haya habido un panorama más desolador. Se le quitaba valor a la encuesta de Inbamer Gallup porque había sido hecha exactamente, o los datos se habían tomado en los momentos más críticos del paro agrario. Pero ahora, pues, ¿cuál es la disculpa? No hay disculpa, no hay disculpa. El presidente Santos tiene que revisar a fondo su política, tiene que darse cuenta de que el país no quiere su gobierno, no lo respeta, no lo estima. Las instituciones dramáticamente bajas en el corazón del pueblo colombiano. El Congreso, por eso hay que renovarlo, por eso hay que hacer un Congreso distinto y por eso al mismo tiempo aparece con altísima favorabilidad la lista del presidente Álvaro Uribe Vélez al Congreso. La esperanza de la gente por recuperar el poder legislativo. Funestas calificaciones para el Poder Judicial, para las altas cortes, las instituciones más favorecidas por los colombianos, las fuerzas militares, los medios de comunicación y la Procuraduría General de la Nación, para que tomen nota. Por supuesto, analizaremos a fondo y en su oportunidad, es decir, muy pronto, esta gran encuesta, que está además contratada por medios de comunicación en nada sospechosos de antisantismo. Las FARC condenan el narcotráfico. Aquí sí cabe decir lo que puede el cinismo. Hasta allá llegan. Los más grandes narcotraficantes condenan el narcotráfico. Pero además, Timochenko le envía una carta demoledora a Juan Manuel Santos. Esos son los que están haciendo la paz. Juan Manuel Santos, que dice que nadie ha matado tantos guerrilleros como él, y Timochenko, que le dice que nadie ha sido tan hipócrita como él, y que nada de lo que se está haciendo en La Habana conduce para ninguna parte, que ellos no se van a entregar, y que si el presidente Santos cree que los puede doblegar, está alucinando. Citado a indagatoria Santiago Uribe, hermano del presidente Uribe, por uno de los infundios más grotescos que se han levantado en toda esta escalada de terror judicial, el famoso de los 12 apóstoles. Santiago Uribe, que es un hombre esencialmente bueno, transparente, limpio, dizque formando un grupo de limpieza social para asesinar mendigos y para asesinar gente sin oficio conocido por los lados de Yarumal. Eso no solamente es equivocado, es sencillamente estúpido. Cualquiera que se acerque a ese proceso se da cuenta del montaje que en él va implícito. Murió Ariel, un guerrillero en Nariño, y 9 bandidos extorsionistas en el Caquetá. Es muy curioso, pero la prensa apenas se hace cargo de esos éxitos del Ejército Nacional, y debido a ellos vimos por primera vez al comandante de las fuerzas militares. También se posesionó. No lo sabíamos, no teníamos noticia, porque trapean con las fuerzas militares y no hay quien las defienda.
Pues sí, sí hay comandante de las fuerzas militares y hay comandante del ejército, aunque parezca increíble, o aunque parezca que eso no puede suceder. El ministro de Minas pide suspender un año efectos del fallo sobre impuestos a la gasolina. Cuando vimos la noticia, la llenamos de interrogantes. Dijimos, ¿esto qué significa? ¿Esto qué clase de recurso es? Los recursos judiciales están establecidos y cuando hay en un fallo judicial algo que no esté suficientemente claro, en el proveído se pide aclaración del fallo cuando es tiempo para pedirlo. Pero esto de que el fallo es el fallo, pero deme un año para cumplirlo, ¿qué es? Ya contestó la Corte Constitucional, no hay plazo, hay que cumplirlo inmediatamente. Y a propósito, ¿cuándo va a hacer cumplir la Corte Constitucional los plazos que le puso a Colpensiones para resolver los problemas de las tutelas que estaban vigentes? ¿Se va a dejar comer a cuentos la Corte Constitucional con los 300 empleados adicionales que van a poner para resolver esas tutelas en Colpensiones? Por el simple hecho de que cambiaron al director de Colpensiones, entonces no hay plazos, y la gente que espera, y los jubilados que se mueran de hambre, y los que tienen derecho legítimo a una pensión que esperen indefinidamente. Son las preguntas que nos hacemos en la hora de la verdad. La Cámara de Comercio de Bogotá hizo una encuesta sobre la percepción que la sociedad tiene de sus niveles de seguridad. Respuesta dramática. La gente se siente insegura, en manos de los extorsionistas, en manos de los bandidos. A este país se lo llevó el diablo en esa materia. ¿Por qué? Porque no hay una política de seguridad. Porque no hay un presidente de la República que esté al tanto de estos problemas fundamentales, porque no hay un ministro del Interior que cumpla la obligación que tiene de responder por el orden público. Eso sencillamente no ha existido y no existe en este gobierno. Y los resultados están ahí. La ciudadanía se siente víctima de una inseguridad atroz. Ese es el resultado de la encuesta de la Cámara de Comercio que preside la señora Mónica de Greiff, que tampoco puede ser sospechosa de uribismo ni de oposición al gobierno. ¿En qué van los diálogos del Catatumbo? Queridos oyentes, como que se nos olvidó este tema. Y hay dizque una mesa donde se sientan a conversar y eso no va para ninguna parte. Y uno dice, ¿qué paciencia tienen los campesinos del Catatumbo? No, es que consiguieron el primer día lo que querían. ¿Se les olvida a ustedes? El gobierno se comprometió a que no habrá erradicación de cultivos mientras estén sentados a la mesa. Luego ahí se van a quedar sentados a la mesa indefinidamente. El Catatumbo hoy es un hervidero de coca. Pero claro, si tienen la garantía del gobierno de que no erradicará. Pero además tienen la garantía de que el gobierno indemnizará a las víctimas de las erradicaciones. Era lo que faltaba. Hay que indemnizar también a las víctimas de las ollas que se levanten en las ciudades y de las guaridas de los jaladores de carros. Hay que indemnizarlos. La indemnización de la delincuencia. Eso fue lo que montó este gobierno con su Ministerio de Justicia, con su Ministerio del Interior, y después se preguntan por qué le va en las encuestas, cómo le va. Vamos al mundo internacional. Rouhani, el nuevo presidente de Irán, que repitamos otra vez porque esto hay que tenerlo claro, no es el que manda. El poder real en Irán es el de los ayatolas. Jamenei es el que manda, que tiene unos payasitos que va poniendo ahí, que tienen distintos temperamentos y que hacen pinitos y que tratan de decir cosas que son simplemente las que dice el muñeco en manos de un ventrílocuo. Pues ahora Rouhani está conciliador, está diciendo que no quiere armas nucleares, que está dispuesto a discutir el tema de las armas nucleares, y uno dice, ¿y esos cambios, esa ecuanimidad de ahora, a qué se debe? Eso tiene una respuesta.
las medidas que se han tomado en contra de Irán. La situación económica de Irán es terrible, es casi tan mala como la de Venezuela. Esos son los efectos de estos gobiernos autoritarios en materia económica. Ahí están los efectos. Y entonces Rouhani está ahora de conciliador solamente para que le levanten las sanciones. En Nairobi terminó la toma. Aquí queremos destacar a ustedes, queridos oyentes, que fue una toma dirigida por islamistas radicales, como son muchos, que resolvieron meterse a un centro comercial en Nairobi, asesinar a la gente, y han dado declaraciones. Separábamos a los musulmanes de los infieles. Los infieles para ellos somos todos los demás. A estas alturas están hablando de infieles y están condenando a muerte a los que son infieles, como en la época de Mahoma, exactamente. ¿Quién es infiel? Hay que pasarlo a cuchillo, porque hay que llevar la verdad de Alá a todos los rincones de la tierra a punta de puñal. Háganme ustedes el favor. Dicen Estados Unidos, Inglaterra y Francia que ya hay un acuerdo sobre el armamento químico de Irán y que fue aceptado en el Consejo de Seguridad, que integran ellas tres, más la China, más Rusia. Rusia dice que no hay acuerdo, que hay avance en las negociaciones. Definitivamente Rusia hace lo que le da la gana en la ONU y los Estados Unidos, Francia e Inglaterra se mueren de miedo. El señor Putin es el nuevo zar de todas las Rusias. Maduro no fue a la ONU, dejó un vacío inmenso. La gente se pregunta cuándo volverá ese intelectual o llegará ese intelectual a ocupar la tribuna de la ONU para conmoverla con sus discursos. Pero ¿por qué no fue? Y aquí es donde no sabe uno si reír o llorar. Es que le tenían organizado el señor Otto Reich y otros norteamericanos de extrema derecha, le tenían preparada una provocación. Hágame el favor. Y entonces él temió caer en la provocación y reaccionar quién sabe cómo. Y entonces prefirió la paz y se quedó en Caracas. Se quedó en Caracas tratando de encubrir el temita del 1.3 toneladas de cocaína que fueron en el avión de Air France. Hasta ahora hay 22 capturados. ¿Y la cúpula militar? ¿Dónde está? ¿Y quién me dice que ese era el primer envío de cocaína que se hacía? Por supuesto que no. Por supuesto que no. El señor Maduro no las tiene todas consigo. Quedó al descubierto. La ruta de la cocaína colombiana, la que producen las FARC, es por Venezuela, para que no se equivoquen. La ración de muertos en Irak ayer fue de 33. Y los Estados Unidos firmaron el Tratado de Armas Convencionales. Nos contará Cristina Londoño desde los Estados Unidos cómo va el tema dramático del techo de la deuda. Recuerden ustedes, octubre, comienzos de octubre, si no hay acuerdo, el gobierno de los Estados Unidos entra en default, no podrá cumplir sus obligaciones. Los republicanos tienen contra la pared a Obama y Obama se defiende en su estilo. ¿Qué pasará? Cristina Londoño nos lo contará desde los Estados Unidos. Y en Hoy en la Historia recordaremos a un personaje sobre el que vale la pena leer y releer. Nosotros preferimos la biografía que de él escribió don Gregorio Marañón, Antonio Pérez. Antonio Pérez salió fugitivo de España en un día como hoy en el año de 1590. ¿Quién era Antonio Pérez? El hombre más poderoso de España, el valido de Felipe II, el dueño de vidas y haciendas, aquel a quien le besaban las manos todos, los clérigos, la nobleza, los poderosos, los infelices. El dueño del más importante imperio era Antonio Pérez. Aquí lo tenemos fugitivo, saliendo de España, lleno de enemigos, tantos o más de los amigos, supuestos amigos que alguna vez tuvo.
Antonio Pérez. De esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Muy buenos días a todos. Pues sí, una canción muy oportuna para la encuesta Colombia Opina, así se llama, de Ipsos Napoleón Franco, que es RCN Radio, RCN Televisión, la FM y la revista Semana. Pues bien, esta encuesta no deja muy bien al presidente Juan Manuel Santos y su gobierno, más bien lo deja al borde del precipicio con un pobrísimo 29% de favorabilidad, convirtiéndolo en uno de los presidentes con más bajos niveles de popularidad. El 77% de los encuestados no quiere la reelección. 77%. El 71% se muestra insatisfecho con la tarea del gobierno. El 77% cree que no cumplió con las promesas que él hizo. Y el 75% de los colombianos cree que las cosas van por mal camino. De modo que los porcentajes de pesimismo, porque esto marca el pesimismo de alguna manera de los colombianos, son muy altos. ¿Qué es lo que más le preocupa a los colombianos según esta encuesta? Bueno, en primer lugar les preocupa el desempleo. En segundo lugar les preocupa la inseguridad ciudadana. Montserrat, es que no han leído las encuestas del DANE entonces. No, pues los colombianos son los oyentes no. Pero ¿cómo les preocupa el desempleo si el señor del DANE dice que no hay nada mejor en Colombia que el empleo? Que el empleo. Cabecidura que es la gente. O sea, los principales problemas. 37% no, el que más preocupa. Sí, el 37% de los encuestados cree que el desempleo es el mayor problema que lo afecta a él y a su familia. Bueno, ¿qué más? Sí. Seguido por la inseguridad ciudadana, que ustedes recordarán que era pura percepción para el presidente, ¿recuerdan? El presidente acaba de decir en la ONU que nunca fue tan seguro el país, Montserrat, es que la gente en Colombia no lee el DANE y no oye al presidente. Lo atracan, lo extorsionan, no, todo eso es mentira. Pues oiga al presidente en la ONU. Bueno, pues nunca eso no hubo piensan tanta seguridad en Colombia como ahora. No piensan así. Es digamos que es lo que más le preocupa después del desempleo a los colombianos. Les preocupa también, en tercer lugar, el alto costo de vida, la violencia, la corrupción y la salud. Respecto a las instituciones en las que más y en las que menos confían los colombianos, nuevamente sale la fuerza pública como la institución en la que más confían los encuestados, seguida de los medios de comunicación. En tercer lugar aparece la Procuraduría. Es curioso, a pesar de todos los ataques de diferentes medios de comunicación, la Procuraduría sale en tercer lugar. ¿Y por qué le parece curioso, Montserrat? ¿Está de ironías o qué? No, porque me parece que la campaña de exterminio que ha sufrido la Procuraduría ha sido infinita. Bueno, y a pesar de esos ataques, sigue con unos niveles de... Es la tercera institución en la que más confían los colombianos. Me parece lo que demuestra que eso habla muy bien de los encuestados, ¿no? Claro, lo que demuestra que la realidad no se trabaja con campañas. No, es que no mandan los periódicos. En Palacio hay unos asesores muy bien pagos, muy bien pagos. Yo daría cualquier cosa por saber cuánto le pagan de verdad a Miguel Silva y cuánto le han pagado al venezolano ese que viene por sus asesorías. Y creen que a punta de discursos y a punta de avisos en la televisión y en la radio y en la prensa manejan la realidad. No, la realidad no se maneja así. La realidad tiene sus propios fueros y vea usted pues la mala pasada que le juega a los especialistas en imagen. Esto no es cuestión de imagen, sino de realidad, de hechos, y los hechos son tozudos. Resumiendo, instituciones en las que más confían: fuerza pública, medios de comunicación, Procuraduría y Contraloría también. Son las 4 instituciones en las que más confían los colombianos y en las que menos, como siempre, la número 1 en la que menos confían, la justicia colombiana. El 78% de desfavorabilidad, seguido del Congreso de la República con el 75% de desfavorabilidad. Le sigue el Gobierno Nacional y las altas Cortes con un 70% de desfavorabilidad. También son hechos, no son percepciones, y esto es lo que dicen los encuestados, y no lo dicen en esta encuesta.
lo dicen reiterativamente en todas las encuestas. La justicia colombiana es la que tiene más niveles de desfavorabilidad. Y en cuanto a la favorabilidad del presidente, hay que decir que en los estratos bajos el presidente Juan Manuel Santos tiene más desfavorabilidad, tiene el 68% de desfavorabilidad. Y por temas en su gobierno, lo que más desaprueban los encuestados, como les dije, es el desempleo, la salud, la corrupción y las protestas sociales. La salud sale con unos niveles de desfavorabilidad muy altos. En cuanto a la gestión de los ministros, el mejor calificado y el peor, el mejor, Juan Carlos Pinzón. Es curioso porque es la persona, digamos que es el ministro que tiene un discurso fuerte contra la guerrilla y sale como el mejor calificado. Y el peor, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que sale con un 52% de desfavorabilidad. En cuanto a la lista de Uribe, esto es muy significativo. El 60% votaría por la lista de Uribe. Es un porcentaje muy alto. Es decir, cuando decían que la lista no les importaba, sino el arrastre de Uribe, hay que decir que según esta encuesta, el arrastre es muy grande. La lista de los ilustres desconocidos. De los ilustres desconocidos, como usted dice. De los que se consuelen con eso. La generación del 14. Y que no, la generación del 14, y que no sientan lo que les viene pierna arriba. De un país indignado que quiere rescatar su Congreso sobre la base de figuras nuevas. Es que háganme el favor, la propuesta que le van a hacer a la gente, que reelija a Roy Barreras y Armando Benedetti. Dice, no, gracias, perdóneme, me voy con estos ilustres desconocidos, con estos jóvenes llenos de academia, llenos de fe en Colombia, llenos de ganas de servir, que no están contaminados por la politiquería. Me juego esa carta, eso es lo que va a ocurrir y eso es lo que está ocurriendo. Bueno, y como candidato de Centro Democrático sale Francisco Santos con el 33% de favorabilidad. Y si las elecciones fueran mañana, hacen varios escenarios, ¿no?, muy diferentes. Germán Vargas le ganaría a Juan Manuel Santos con un triste 15%. No me parece que el porcentaje sea muy alto frente a Juan Manuel Santos, que sacaría un 10%. En el escenario 1. En el escenario 2, Germán Vargas, enfrentándose a Francisco Santos, a Clara, Antonio Navarro y Enrique Peñalosa, sale con un triste 20%, insisto, y cuando digo triste es porque me parece que es un porcentaje que no es muy alto, comparado con el 10% de Francisco Santos, que tampoco es muy alto. Y Juan Manuel Santos en el escenario número 3, 12%, frente a Francisco Santos con un 9%, a Clara López, a Enrique Peñalosa y a Antonio Navarro, que marcan todos un triste 6, 8 y 9%. De modo que yo no veo tan claro esos escenarios, no veo tan claro que Germán Vargas arrasaría. El porcentaje no da para arrasar tanto. Ahí, Monserrat, a mí me queda una cosa muy clara, y es que la candidatura de Francisco Santos definitivamente no despega, porque cualquiera puede entender que un enfrentamiento entre Santos versus Santos lo que va a producir es el volcamiento de la opinión a una tercería, cualquiera que ella sea. Lo que pasa es que fíjese que esas tercerías las fraccionan. ¿Qué pasa si el candidato único de la izquierda es Antonio Navarro? O la candidata única de la izquierda es Clara López. Tiene usted razón, porque por un lado ponen a Clara López y por el otro lado a Antonio Navarro. Cierto. Sí. Sí, son cosas pues que quedan por ver cuál va a ser la actitud de la gente en las urnas. A mí me parece, porque fíjese que en el uribismo eligen a Francisco Santos y entonces se eliminan a los otros candidatos. No existen. Y ponen a Francisco Santos solos, pues le va muy mal. ¿Cuál es el nivel de desfavorabilidad de Francisco Santos? Ya se lo busco, porque normalmente son niveles altos de desfavorabilidad. Al igual que tiene una favorabilidad más alta, tiene una desfavorabilidad. A ver qué dice ahora y qué dicen los que estaban encargados de tenderle la mano a usted cuando se encontrara en problemas, Monserrat. Sí, ahí tengo a todos mis compañeros del programa buscando. Pero pues es que claro, pero es que la imagen desfavorable no la veo, no veo que haya no aparece, no hay desfavorabilidad. Se comieron la desfavorabilidad. ¿Por qué sí, será? Muy raro, porque en otras encuestas sí aparece. ¿Por qué será? Sí, ¿por qué será? Bueno, en fin, dejemos así.
En todo caso, la conclusión final es que es un desastre. Hay manifestaciones, expresiones, mediciones sobre los diálogos en La Habana. No, yo no la he visto. No. Si la gente cree en eso, No. si la gente quiere que la guerrilla venga al Congreso, si la gente No. quiere impunidad para las FARC, tampoco preguntaron. No, yo aquí no la veo y No. tengo una encuesta bastante completa. Me Creo que se parece centraron han- más en el han tema tratado- de han gobierno. tratado de depurar la encuesta de los temas más urticantes, ¿no? Han quitado Sí, no, esta desfavora- encuesta no trae nada de los diálogos. han quitado desfavorabilidades y han quitado referencia a los diálogos para que no le vaya peor al gobierno. Y entonces, en fin, bueno, me estaba acordando de un viejo chiste, pero mejor para qué. Bueno, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Hoy amanecemos concentrados en el desempeño de la economía colombiana, porque llegan noticias de diferentes sectores que le miden la temperatura al momento económico por el que atraviesa nuestro país. Vamos a las cifras, empecemos con las que llegan de la Superintendencia Financiera sobre los resultados de ese sector en el mes de julio. Según la Superintendencia, el sector financiero reportó pérdidas por 1.4 billones de pesos en ese mes, pérdidas que provienen principalmente de los fondos administrados por las AFP y por los fondos administrados por fiduciarias. Esas pérdidas alcanzan una cifra cercana a los 7 billones de pesos. Compensan cifras como las que llegan de los establecimientos de crédito, que reportan utilidades cercanas a los 4 billones y medio de pesos. Pero hablemos, doctor Londoño, del verdadero termómetro de la economía colombiana, y me refiero al termómetro de la cerveza. Aunque a primera vista podría sonar jocoso, lo cierto es que en economías como la colombiana, el consumo de la cerveza dice mucho de lo que está pasando. Y de este sector llegan noticias de Bavaria. La empresa, en su informe de la Asamblea General Ordinaria, destaca que las ventas de cerveza cayeron 18,8%, y esto en un país en el que en promedio cada ciudadano consume 25 litros de cerveza al año. Aquí es donde podemos hilar con la encuesta que nos presentaba Montserrat. El desempleo puntea como la mayor preocupación de los colombianos, y en tercer lugar en esa encuesta aparece el costo de vida como una gran preocupación. Todo esto se une con esa caída en la venta de cerveza, que ya les vamos a decir qué pasa con eso. Entre tanto, el 60% de los encuestados consideran que la situación económica del país es muy mala. Es una percepción que viene del 55%, así que empeora la percepción sobre la situación económica del país. Y el 75% de los encuestados desaprueba la manera como el presidente Santos está manejando la economía colombiana. Pero más allá de las encuestas, doctor Londoño, yo insisto, 18,8% en la caída de la venta de cerveza dice mucho. Ya usted nos explicará por qué. Son noticias con las que también amanecemos en esta mañana de jueves. En este país hay mucha gente que primero se toma la cerveza y después mira si le quedó plata para el mercado y los zapatos de los niños. Es muy doloroso decirlo. Es muy doloroso decirlo, pero así es. Usted ha visto el espectáculo de algunas construcciones donde tiene que ir la señora del obrero para que no se beba todo el salario en el puesto de cerveza que les ponen al frente. Claro, es que les dan la quincena y después llegan a la casa con el guayabo y con lo que les sobra de la fiesta. Le dan una pela a la señora y de paso de pronto le dejan otro muchachito. Esa es una reacción terrible, bárbara, que desde luego hay que depurarla, y ese tiene que ser un problema de cultura para que los colombianos entiendan que lo último que les quede del salario es lo que se puede dedicar a una cerveza, lo último, después de pagar las matrículas de los niños, de ponerle zapatos, de llevarle mercado a la casa, de vestir a la mujer, de pagar el arriendo. Después de todo eso, si queda un peso, que sea para una cerveza. Aquí desgraciadamente es al revés. Y por eso esa caída de las ventas de Bavaria, desde el punto de vista de la dinámica social, es terrible, terrible. Y lo del sistema financiero, yo no sé hace cuánto tiempo no se daba un dato en el que aparezca perdiendo en términos netos. Claro que pierden fundamentalmente los fondos de pensiones. ¿Quién pierde? ¿El administrador? No, pierde
el que tiene su plata en los fondos de pensiones. ¿Y por qué la pierden? Pues porque han caído dramáticamente el valor de los documentos, de los títulos que tienen, especialmente de los TES, porque sube también dramáticamente el costo que tienen esos documentos. Lo hemos explicado tantas veces, funciones que obran en contravía. Cuando sube el valor del título es porque está bajando su rendimiento, y a la inversa. Entonces una pérdida de más de 4 billones de pesos es la pérdida que tienen Pedro, Juan y Diego y todos los que tenían su plata en los fondos de pensiones. Y las compañías fiduciarias en muy buena parte tienen su dinero también invertidos en TES y en documentos de valor que se están depreciando. Esa es una noticia supremamente grave. Un poco de consuelo que los establecimientos de crédito no estén perdiendo, porque los establecimientos de crédito en su actividad son el termómetro que mide la actuación de la economía. Hay que ver eso cómo conjuga Sergio con la cartera atrasada. Si la cartera está buena, la cartera está sana, sin que la hagan sana nuevos créditos para que la gente se ponga al día, estamos todavía en un ambiente positivo, donde la cartera empiece a dañarse, tiemblen, porque cosas muy graves están pasando. En todo caso, la pérdida del sistema financiero es una noticia gravísima. Jessica López. Hola, buenos días para todos. 6:36 en la mañana. Les cuento que el presidente de Irán, Hassan Rouhani, sigue en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hoy hablamos de Rouhani porque él ayer ofreció 2 entrevistas. Una a la periodista británica que dirige la parte internacional de la cadena CNN, Christiane Amanpour, a quien, por cierto, admiramos muchísimo por su excelente labor, y la otra al diario Washington Post. En primer lugar, hay que destacar que Rouhani tuvo un buen modo en la entrevista con Christiane Amanpour. Vimos a un hombre respetuoso, pausado, conciliador y pacífico, contrario totalmente a lo que mostraba el polémico Ahmadinejad, quien decía, entre otras cosas, que Israel había que borrarlo del mapa. Ayer, cuando Christiane le preguntó por ese tema, concretamente, la respuesta del presidente iraní fue la siguiente: no tenemos intención de atacar a nadie o de entrar en guerra con ningún país. Nuestras fuerzas armadas están construidas solo para fines de defensa. Cierro comillas. También, muy contrario a Ahmadinejad, quien aún califica el Holocausto como un mito, en esa entrevista con CNN, Rouhani reconoció el hecho y precisó que cualquier delito contra la humanidad, incluido el crimen de los nazis contra los judíos, es censurable y totalmente condenable. Ahora, en la entrevista con el Washington Post, Rouhani habló concretamente del programa nuclear iraní, precisando que quiere alcanzar un acuerdo con la comunidad internacional en un lapso de 3 a 6 meses para demostrar que Teherán no tiene intenciones militares con ese programa. Hay que finalizar diciendo que hoy en Nueva York, John Kerry, el secretario de Estado de los Estados Unidos, el canciller de Irán, Javad Zarif, y los representantes de Francia, China, Rusia, Alemania y Reino Unido se van a reunir para tratar de acercar posiciones relacionadas con uno de los temas más polémicos en el campo internacional, el programa nuclear de Irán. Tema fundamental que ha tenido al mundo en ascuas desde hace mucho tiempo. Irán está preparando una bomba atómica y clarísimamente es para tirársela encima a Israel. Ahora Irán dice que no está preparando una bomba atómica y que no la quiere preparar y que no la tendrá nunca. ¿Será que están funcionando los bloqueos económicos a Irán? Sí. ¿Será que la situación económica es tan desesperada que les obliga a cambiar el lenguaje y a volverse conciliadores? Dicen Sí. por ahí que piensa mal y acertarás. Pues si No sé, pensamos Jessica. mal, esa es la respuesta, porque la crisis económica y el aislamiento internacional en el que se ha visto sometido Irán en los últimos años es aterrador. Claro, y entonces dicen, no, es que hay un nuevo presidente y Rouhani es distinto. No nos hagamos ilusiones. Quien manda es Jamenei, y Jamenei mandaba a través de Ahmadinejad y a través de Rouhani. Y es que Entonces, además sí hay que recordar, doctor Londoño, que Rouhani, antes de ser presidente, era el principal negociador para asuntos nucleares. Entonces, ¿por qué ahora sale el presidente a decir eso? ¿Y por qué en los años que estuvo desempeñando ese cargo no dijo nada? Y se viene adelantando el programa, como dijo Benjamín Netanyahu, en un 70%, ya está avanzado. Entonces,
porque le está tallando el zapato. Claro. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia del revuelco en la mesa de negociaciones en La Habana por cuenta de la carta que dirigió Timochenko al presidente Juan Manuel Santos. Tras haber sido fustigados por el presidente de la República en la Asamblea de las Naciones Unidas, Timochenko respondió con una dura carta que pone en entredicho el entendimiento de las partes y la continuidad de las negociaciones, autorizando a los voceros a la elaboración de un informe al pueblo colombiano con el exclusivo propósito de que el país y el mundo conozcan en verdad lo que ocurre en la carta. Timochenko tituló la carta "De tanta retórica hace daño" e inicia recapitulando al presidente de la República, quien en conversación con José Mujica dijo que las conversaciones se toman de común acuerdo, que las decisiones se toman de común acuerdo, para demostrar que la conducta del gobierno en la mesa de negociaciones con las FARC no ha sido esa. Específicamente critica que en los puntos del marco legal para la paz y la modificación a la institución del referendo, donde a pesar de haberse demostrado la guerrilla contraria, dijo, somos nosotros quienes debemos ceder a sus afanes y firmar cuanto antes lo que él quiere. Protestó igualmente por haber recordado el presidente a la guerrilla en foros internacionales que la paciencia del pueblo colombiano tiene límites. Frente a ello afirmó que lo que se acorta en realidad es el tiempo para definir su candidatura a la reelección, siendo evidente su afán de exhibir al país un acuerdo. Humberto de la Calle Lombana, jefe del equipo negociador, dijo ayer que el obstáculo más grande del proceso se da en el punto de la justicia, señalando que en dicha materia el paso inicial lo tiene que dar las FARC, reconociendo su responsabilidad. Manifestó a este propósito que si no estamos hablando de la responsabilidad, de la necesidad de concluir procesos con sentencias, realmente es imposible buscar un acuerdo. Lo anterior, doctor Londoño, contradice que el gobierno había interpretado en un pronunciamiento anterior de las FARC que la guerrilla había reconocido su responsabilidad. Es que no es reconocer su responsabilidad, es estar dispuesto a irse para la cárcel. No sé por qué tanto eufemismo y por qué tanto manejo de la verdad. A mí eso me indigna porque detesto la gente que no dice la verdad, sino que eso son verdades a medias. No, el tema es ese, las FARC aceptan o no aceptan irse para la cárcel. Si siguen insistiendo en que no pagarán un día de cárcel, es imposible hacer la paz con ellas. Pero Santos sigue perdiendo tiempo y perdiendo energías y perdiendo plata de los colombianos y perdiendo terreno, y mientras tanto las FARC se meten cada vez más duro en el negocio del narcotráfico y el negocio de la minería ilegal y el negocio de la importación clandestina de combustible procedente de Venezuela. Eso es sencillamente lo que pasa. De manera que esa es la situación. Timochenko manda una carta donde las cosas quedan claras. Las negociaciones no van para ninguna parte, ni están en ningún lado. Eso es un desastre, como lo habíamos pronosticado hace un año cuando estaba empezando esta farsa.